Ser papá, ser mamá, no es solo amar, es desvelarte, es preguntarte si todo está bien, es recordar cosas importantes cuando tu mente ya va cansada. Por eso existe babismo. Cada toma, cada hora de sueño, cada pañal, cada kilo ganado, cada experiencia, cada anécdota, son pequeñas decisiones que construyen una vida. Babismo es la voz de tu bebé, todo en un solo lugar, ordenado, claro y siempre contigo. Es el sistema donde llevas el historial completo de tu bebé. Tienes el apoyo de la IA, con nuestros agentes virtuales especialistas en desarrollo infantil, para analizar la información del día a día, con datos reales y específicos. Crecimiento, peso, edad, consultas médicas, dashboards fáciles de interpretar, y mucho más. Babismo no es solo un sistema, es apoyo cuando dudas, es tranquilidad cuando no puedes recordar todo, es control sin estrés, es cuidado inteligente para quien más amas, porque tu bebé no solo crece, su historia se construye día a día. Babismo es el soporte que necesitas.